La escena mostraba a don Ramón, viendo su vieja televisión. Las noticias decían que a lo largo del año en curso 43 personas habían desaparecido en la colonia Guerrero, y que preocupantemente, ahora las desapariciones comenzaban a concentrarse en las escuelas de la misma alcaldía. La vecindad se localizaba en la colonia Guerrero. Don Ramón escuchaba atento las palabras de la mujer que daba las noticias. Pues sí, Javier, hasta el momento se reportan 5 desaparecidos en la escuela número 17, 5 desaparecidos en la escuela 4, y 3 desaparecidos en la escuela 8. Don Ramón había escuchado de la boca de algunos padres, que 3 alumnos de la escuela número 8 habían desaparecido. Entre ellos, solo conocía a Godínez. Las autoridades creen que se trata de un asesino serial, aunque no se ha encontrado ningún cuerpo. Algunos testigos han relatado ver a la misma persona rondando cerca de donde ocurrieron las desapariciones, decía la mujer en la televisión. ¿Y la policía? ¿Tiene alguna pista?, preguntaba el reportero a la chica. Hasta el momento no hay pistas, Javier. Las autoridades brillan por su ausencia e incompetencia, como siempre. Esto es preocupante, ya ni los alumnos están seguros en sus escuelas. Don Ramón apagaba su televisión, sintió un nudo en su garganta, un nudo que intentó liberar con un vaso de agua. Ya habían dado las 2 de la tarde, don Ramón se había levantado de su sillón y salió al patio de la vecindad a esperar el regreso de la Chilindrina y el Chavo. Una vez en el patio, vio a doña Florinda, esperando también a su hijo. Ya es muy tarde, decía doña Florinda. Ya es muy tarde, decía don Ramón. ¿Estarán bien los niños? ¿Y si a Kiko se lo llevó el robachicos?, decía doña Florinda asustada. No se preocupe doña Florinda, los robachicos solo se roban a los niños bonitos, decía don Ramón. ¿Qué cosa dijo? Doña Florinda levantaba una mano, lista para darle una cachetada a don Ramón. No, perdón, es que estoy nervioso de que no llegan estos niños. El Chavo venía entrando a la vecindad y se dirigía al segundo patio. Mire, ahí está el Chavo. Chavo, ¿dónde está la Chilindrina?, preguntaba don Ramón. ¿Y Kiko también?, preguntaba doña Florinda. La Chilindrina se quedó en la escuela porque el profesor la castigó. ¿Y Kiko? También. ¿Y a qué hora van a llegar?, preguntaba doña Florinda. A Kiko lo va a traer el profesor Girafales. Don Ramón asustado le preguntó al Chavo. ¿Y a la Chilindrina? También, contestaba el Chavo. A ver, niño menso, decía don Ramón, entonces Kiko y la Chilindrina vienen juntos con el profesor, decía don Ramón. El Chavo del 8 afirmaba con la cabeza. El profesor Girafales entraba con la Chilindrina y Kiko, visiblemente molesto, se dirigía a don Ramón y a doña Florinda. Efectivamente los castigué, por llamarme maestro longaniza. De castigo harán 1000 planas que digan, debo respetar al profesor Girafales. Quiero que ustedes verifiquen que cumplan con la tarea. Don Ramón y doña Florinda obligaron a los niños a pedirle disculpas al profesor, y entraban a su casa a hacer su tarea. Profesor, disculpe, decía don Ramón, ¿qué saben de los alumnos desaparecidos? ¿Hay noticias? No, don Ramón, desafortunadamente no hay ninguna noticia, solo sabemos que Godínez, Elizabeth y otro niño que le decían Chente, un niño de otro salón. Esto ya es preocupante. Ha habido desapariciones de gente que llegaba del trabajo, o iba así a ellos, pero de pronto comenzaron a desaparecer alumnos. Me he reunido con directores de las demás escuelas, donde ha habido desapariciones, pero no hay nada, no hay pistas. Lo único relevante es que han visto a una persona con un sombrero, y en los últimos lugares donde fueron vistos, hallaron globos negros. Mejor iremos por los niños todos los días, decía doña Florinda. No se preocupe doña Florinda, yo cuidaré a los alumnos, estaré atento a cualquier persona. Ay, profesor, usted es un verdadero hombre, ¿no gusta tomar una tacita de café?, decía doña Florinda. ¿No será mucha molestia? Ay, por supuesto que no, pase usted. Después de usted. Don Ramón observaba la escena con cierto asco, e ingresaba a su casa.
La escena enfocaba a los niños en la escuela, al profesor Girafales se le había hecho tarde y los niños hacían un desastre, la Chilindrina se había asomado a la puerta y gritaba, aguas, aguas, ahí viene el maestro Longaniza, era la cuarta vez que les había dicho y todos se sentaban molestos, pensando que era una broma más de la Chilindrina, todos menos el Chavo del 8. El profesor Girafales llegaba al salón. Ay no, la Chilindrina solo está mintiendo, hay que seguir cotorreando, decía el Chavo del 8 mientras el profesor estaba detrás de él, ándenle, hay que seguir echando relajo. Ay no, Chavo, ¿cómo dices eso? Si el profesor es bien buena gente, deberías de portarte bien, decía Kiko, hipócrita. Buena gente el kilómetro parado. Si fuera buena gente no me hubiera puesto 0 en geografía, ni 5 en aritmética, ¿tú por qué quieres quedar bien con el menso ese? El profesor Girafales tocaba el hombro del Chavo y este volteaba asustado, se me chispoteó. Qué bonito Chavo, qué bonito, siéntate inmediatamente, gritaba el profesor Girafales, no puedo llegar 10 minutos tarde sin que ustedes conviertan el salón en una verdadera olla de grillos. Ya ves Chavo, te dije que te portaras bien, decía Kiko. Tú también te portaste mal, le gritaba el profesor Girafales. Kiko comenzaba a llorar. Acúsalo con tu mamá Kiko, gritaba la Popis. Popis, el profesor Girafales se ponía de pie mientras gritaba, te vas a quedar castigada después de clases y vas a escribir 200 planas que digan, no debo meterme en lo que no me importa, ¿está claro? La Popis llorando solo había contestado que sí. La hora de la salida había llegado y los niños salían del salón, excepto la Popis a quien el profesor le había recordado su castigo. Los niños vieron a la mamá de Godínez en la puerta de la entrada, se notaba cansada, la piel de debajo de sus ojos se veía morada, estaba desarreglada, se notaba que no había podido dormir. Es la mamá de Godínez, decía Ñoño, sí, ha venido todos los días para ver si Godínez viene a la escuela, decía la Chilindrina. Pobre Godínez, espero que esté bien, decía Patty, me voy a quedar con Popis para que regresemos juntas, entonces Patty ingresaba al salón con la Popis. Ñoño se apartaba del grupo y regresaba a su casa, Kiko, la Chilindrina y el Chavo regresaban a la vecindad, juntos. La escena mostraba a la Popis terminando sus 200 planas en el pizarrón, Patty había tomado sus cosas y le decía a la Popis que la acompañaría a su casa, al fin y al cabo, solo vivía una calle antes de la vecindad, las niñas salían de la escuela, platicaban acerca de cómo les había ido en la escuela, hicieron una broma sobre el profesor Girafales, la calle de la escuela número 8 parecía de pronto bastante sola, no había absolutamente nadie afuera. Antes de doblar a la esquina, vieron un Volkswagen amarillo, se notaba que había muchos globos dentro, cuando estuvieron a 2 pasos, un hombre salió de ese Volkswagen, con los globos en una mano y una caja con pelotas en la otra, el hombre traía puesta una máscara con una gran sonrisa y un sombrero, tenía un traje negro y debajo del saco, un suéter rojo tal vez naranja. O posiblemente era rojo pero por lo viejo, se podía ver naranja. A ese hombre se le había caído la caja con pelotas, ja, qué tonto soy, niñas ayúdenme por favor. Patty y la Popis aunque fueran niñas muy inquietas, siempre fueron muy educadas y no hubieran dudado en ayudar a alguien en problemas, iban felices de la vida, claro que había desapariciones, claro que Godínez había desaparecido, pero como lo contaban los adultos, aquella persona que se había llevado a toda esa gente, en todas las descripciones, sería fácil de reconocer, ¿quién podría desconfiar de un hombre que traía globos y pelotas? Alguien que podría ser un payaso. Soy un mago, vengo a dar un show a la casa de aquí enfrente, les decía ese agradable hombre mientras ellas recogían las pelotas, por ser tan buenas les voy a mostrar un truco. Patty cargaba con la caja llena de pelotitas y aquel hombre le había dicho a Patty que buscara en el asiento del conductor una cajita, y que podía dejar la caja de pelotas donde pudiera. A Popis le había dado el lazo con los globos, metió sus manos a la bolsa y sacó un martillo. Cuando Patty le dio la espalda, aquel hombre le había dado un golpe con aquel martillo a su nuca,
Popis no se había dado cuenta, estaba mirando los globos flotando, de muchos colores, la poca luz del sol que quedaba se veía hermosa a través de esos globos. Cuando volvió su mirada vio que ese hombre había metido a Patty a aquel Volkswagen amarillo, y después se giró hacia ella. Antes de que pudiera gritar, aquel hombre ya había dado un martillazo a su cabeza y de un momento había tornado negro. La escena cambiaba y mostraba a doña Florinda y al profesor Girafales. Ya era noche, doña Florinda acompañaba al portón al profesor para despedirse de él. En ese momento la señora Gloria entraba a la vecindad, el rímel corría por todo su rostro. Profesor, qué bueno que lo encuentro, ¿ha visto a Patty? Mi sobrina no ha llegado a la casa. Cuando fui a la escuela, los padres de la Popis la estaban buscando, tampoco ha llegado a su casa. El profesor Girafales y doña Florinda se miraban, doña Florinda se hincaba llorando y la escena terminaba. La escena mostraba el salón del profesor Girafales, 4 asientos vacíos, el profesor se veía preocupado, los niños no decían nada, solo veían a su profesor. Entonces el profesor Girafales se levantaba y se dirigía a ellos: niños, tengan mucho cuidado por favor. Como sabrán, algunos alumnos han desaparecido y no solo aquí, en otras escuelas de la colonia, pero por favor vayan con mucho cuidado. Miren bien, si ven a alguien sospechoso no se acerquen por favor. 3 semanas después. En ese tiempo las desapariciones en la colonia Guerrero habían cesado, todos habían bajado la guardia. Sin embargo el profesor Girafales seguía insistiendo en que tuvieran mucho cuidado. La escena mostraba a los niños reunidos, listos para irse a sus casas. Ñoño se despedía del chavo, Kiko y la Chilindrina y caminaba a su casa. A 2 calles antes de llegar a su casa, pasó a una tienda y compró unas palomitas de maíz. Cuando salió de la tienda, caminó en dirección a su casa. Frente a él, un Volkswagen amarillo, del cual salió un hombre con muchos globos negros en su mano. Entonces la escena terminaba. La escena mostraba a los niños en la escuela, el asiento de Ñoño estaba vacío, el profesor Girafales ingresaba al salón. Niños, el día de hoy tendrán que irse a su casa, el director nos pidió a todos los maestros hacer una reunión por lo que no habrá lecciones, vayan con mucho cuidado. Entonces los niños se levantaban y salían del salón. La escena mostraba a Kiko, al chavo y a la Chilindrina caminando hacia la vecindad. De pronto Kiko dio una pausa. Ay, se me olvidó decirle al profesor Girafales que mi mami había dicho que fuera más tarde porque mi mami iría al salón de belleza. Acompáñenme, pero el chavo y la Chilindrina se negaron, ya estaban muy cerca de la vecindad y no querían regresar a la escuela, querían disfrutar de su día libre. Kiko a regañadientes fue corriendo de regreso a la escuela. Cuando llegó, vio al director cerrando el portón de la escuela. Oiga, director, ¿y el profesor Girafales? Preguntaba Kiko. Lo siento niño, pospusimos la reunión, los profesores ya regresaron a sus casas, no tiene mucho que el profesor se fue. Kiko imaginó que el profesor haya ido a ver a su madre, por lo que corrió a la vecindad. Mientras corría a toda velocidad, dio la vuelta a la calle de la esquina y chocó con una persona. Esta persona tenía una máscara blanca, descuidada y con una gran sonrisa y varias bolsas con dulces que había tirado cuando Kiko chocó con él. A un lado de ellos, estacionado, un Volkswagen amarillo con muchos globos negros en su interior. Discúlpeme señor, le ayudo. Aquel hombre le había dicho a Kiko: no te preocupes niño, ayúdame y te puedes quedar con 4 dulces, ¿te parece? Kiko comenzó a levantar los dulces y se los entregaba a aquel hombre. Muchas gracias niño, eres muy amable, toma tus dulces, ¿quieres un globo? Kiko se sentía con mucha suerte, primero lo habían dejado salir temprano de la escuela y después le regalaron dulces y un globo, esto no podía mejorar más. Sí quiero uno, decía Kiko emocionado. Pues ándale mijo, agarra uno, el carro está abierto, le decía ese hombre. Cuando Kiko abrió la puerta e ingresó para tomar un globo, sintió un empujón, aquel hombre había ingresado con él y sintió que un líquido entraba en su boca. Aquel hombre estaba obligando a Kiko a ingerir algo que sabía tan feo como las medicinas que le daba su madre cuando éste enfermaba.
De pronto a Kiko le daba mucho sueño, entonces, se durmió. El director acababa de doblar la esquina y vio cómo ese auto se movía, como si un gran alboroto estuviera pasando dentro del auto. Vio a ese hombre salir del auto, lo miró, aunque la máscara mostraba una gran sonrisa, sus ojos mostraban molestia, ingresó al auto, lo encendió y se fue. El director solo pudo ver globos negros asomándose por la ventanilla trasera de ese Volkswagen amarillo. En ese momento no le dio mucha importancia, tal vez se trataba de un mago. Tengo cosas más importantes que pensar, decía el director, como no perder mi empleo por estas malditas desapariciones. La escena cambiaba y mostraba al profesor Girafales con un ramo de flores, caminando hacia la vecindad. Vio al chavo sentado con su caja de bolero casi llegando a la tienda de la esquina. Chavo, ¿qué haces afuera de la vecindad? Deberías estar descansando, les dimos un día libre. Pues, es que no me gusta ver a todos tristes, y así me gano un dinerito para una torta de jamón mejor. Bueno, pero no estés tan tarde, chavo, voy con doña Florinda y Kiko. El Chavo del 8 tuvo un día más o menos productivo. 5 personas habían pasado y le habían pedido bola, 1 peso por cada boleada. Ya comenzaba a oscurecer y el Chavo recogía sus cosas. Cuando se acercaba a su casa, doña Florinda salía de la vecindad corriendo. Mi hijo, tesoro, Kiko, miré, su cara llena de lágrimas. Detrás de ella corría el profesor. El Chavo vio llegar patrullas a la vecindad, entonces la escena terminaba. Las clases en la escuela 8 habían sido suspendidas, el ambiente en la vecindad era lúgubre, nadie salía de casa, la Chilindrina salía de vez en cuando para platicar con el Chavo del 8, el Chavo no tenía papás que pudieran mantenerlo, salía todos los días a bolear zapatos. Ya habían pasado 3 semanas y no había noticias ni de Kiko ni de ninguno de sus amigos. Eran las 4 de la tarde, la Chilindrina había salido de la vecindad, su padre le había pedido que por favor le avisara al Chavo que fuera a cenar con ellos. Cuando la Chilindrina vio al Chavo, le dijo, Chavito, dice mi papi que al rato vayas a cenar con nosotros. El Chavo se había emocionado, sas, y que cenaba, y que cenaba y que sas. Sí, Chavito, allá te esperamos. Bueno, voy con mi papá porque no me deja estar afuera. El Chavo se sentó y se imaginaba cenando. Casi siempre don Ramón hacía frijoles o sopa, pero eso le parecía un manjar al Chavo del 8. Una persona interrumpió la imaginación del Chavo. ¿Cuánto cobras, niño? ¿Una boleada a mis botas? Sí, es 1 peso, decía el Chavo. Bueno, te doy 5 pesos pero dame una buena boleada. El Chavo emocionado comenzaba a bolear las botas de ese hombre. Pudo ver que vestía un traje negro, un suéter rojo debajo de su saco y un sombrero extraño, en su rostro, una máscara con una gran sonrisa. Cuando terminó aquel hombre le había dado 5 pesos, el Chavo brincaba de la emoción. 5 pesotes. Oye niño, ¿te gustan las tortas de jamón? Les compré unas tortas a mis hijos pero ya no están aquí, y yo ya comí. Al Chavo los ojos le brillaban aún más, el día era cada vez mejor. Sas, si quiero una torta y que me daba una torta, sas. Mira, me estacioné aquí a la vuelta, ahí está la bolsa con las tortas. El Chavo acompañaba a aquel hombre. El señor Barriga iba caminando del otro lado de la calle y vio al Chavo caminar junto a ese hombre. El señor Barriga había estado buscando a su hijo por cielo, mar y tierra, estaba alerta de cualquier movimiento y de cualquier persona, ya sea en la escuela y en la vecindad. Cuando vio al Chavo caminando con aquel hombre, el señor Barriga caminó detrás de ellos. Algo no iba bien. Cuando cruzó al otro lado de la calle y llegó a la esquina y dio la vuelta, vio un Volkswagen amarillo, huyendo a toda velocidad. Pudo leer las placas de B24189. Chavo, corrió y miraba hacia las puertas de algunas casas, pero estaba seguro que aquel hombre se lo había llevado en ese auto. Dio la vuelta y corriendo entró a la vecindad. Don Ramón, abra la puerta por favor. El Chavo del 8, abra la puerta, maldición. El Chavo del 8. Don Ramón abría la puerta, asustado. ¿Qué pasó, señor Barriga? Cálmese, ¿qué pasó?
Secuestraron al Chavo del 8, yo lo vi al sujeto, se lo llevó en un carro amarillo, el mundo de la Chilindrina se desmoronaba, todo pareció guardar silencio, Chavito, mi Chavito, salió corriendo afuera de la vecindad, fue al lugar donde había visto al Chavo por última vez y solo encontró el cajón del Chavo, en el suelo, el bote de grasa aún abierto. La escena cambiaba y mostraba la vecindad, llena de policías, el señor Barriga hablando con los policías y don Ramón abrazando a la Chilindrina, que tenía la mirada perdida, la pantalla se tornaba negra. La escena cambiaba y enfocaba al Chavo del 8, despertando, estaba mareado, el mundo daba vueltas. Cuando todo regresó a la normalidad, se dio cuenta que estaba acostado en un colchón, a ras del suelo, podía sentir un olor desagradable, no sabía explicar qué era ese olor, simplemente sabía que era un olor horrible. No había nada más en ese cuarto, frente a esa cama en donde se encontraba, había una puerta de metal y una pequeña ventana en la esquina superior izquierda que apenas dejaba pasar un poco de luz. En ese momento alguien ingresaba por esa puerta, era aquel hombre al que le habían boleado los zapatos, traía consigo un plato con una torta de jamón y un refresco de cola. No tengas miedo, come, te traje una torta de jamón, no te preocupes, aquí nadie te hará daño, le acariciaba su cabeza, el Chavo del 8 temblaba de miedo, no podía decir absolutamente ninguna palabra, no había escuchado nada de sus amigos en mucho tiempo, escuchaba de la boca de todas las personas que les boleaba los zapatos, que seguramente ya no estarían vivos, el Chavo en el fondo sabía que, aunque ese hombre le dijera que estaría bien, todo acabaría con él sin vida. Aquel hombre se había parado y se fue por donde vino. El Chavo enseguida se había levantado, había intentado abrir la puerta con todas sus fuerzas, pero estaba cerrada con llave, comenzó a gritar, ayuda, ayuda, pateaba la puerta, intentaba abrirla pero no podía moverla un centímetro. No sabía cuánto tiempo exactamente había pasado, ya no tenía energía, estaba mareado, llorando se había acostado, sabía que si no hacía algo, su vida terminaría en ese mugroso lugar, de pronto el sueño comenzó a apoderarse de él y entonces perdió la batalla. Chavo despierta, Chavo, parecía la voz de Godínez, el Chavo abrió los ojos, Godínez, ¿eres tú? Cuando abrió los ojos por completo pudo ver a su amigo, pero algo en él lo había perturbado, Godínez tenía sus ropas desgarradas, le hacían falta ambos brazos, tenía un gran agujero en la mejilla izquierda, por la cual podía ver sus dientes. Al Chavo le daba la garrotera y no supo más. Momentos después, algo había levantado al Chavo, gotas de agua caían del techo del cuarto donde estaba, solo fue un sueño, decía el Chavo, de pronto, escucho la voz de Godínez atrás de él, Chavito, al Chavo le estaba llegando la garrotera cuando Godínez le dijo, tranquilo Chavo, soy tu amigo, Godínez, no te haré daño, jamás, ninguno de nosotros, escúchame Chavo, estás en peligro, tienes que salir de aquí o aquel hombre acabará contigo. El Chavo sintió mucha seguridad al escuchar a su amigo, aunque no quería voltear, lo hizo, quiso llorar cuando vio a su amigo destrozado. ¿Qué te hicieron Godínez? Godínez se acercó al Chavo del 8, tanto que pudo ingresar a su cuerpo, una luz cegó por un momento al Chavo del 8, cuando esa luz se apagó, el Chavo del 8 pudo ver a Godínez, nada le había pasado, aquel hombre atravesaba la puerta, tenía un hacha en una mano y una correa en la otra, sujetaba a un perro negro y enorme ladraba a Godínez, Godínez temblaba de miedo. Hoy servirás de alimento para mi señor y para mi perro, pero no te preocupes, que no será en vano, tu sacrificio me traerá todo lo que yo quiera, regocíjate. De pronto aquel hombre libraba la correa de aquel perro y este se abalanzaba hacia Godínez, aquel hombre comenzaba a dibujar pentagramas en las paredes, los gritos de Godínez eran desgarradores, cuando terminó de pintar aquellos pentagramas, tomó un brazo de Godínez y lo cortó con su hacha, tomó su otro brazo y también lo había cortado, lanzó los brazos a una esquina y el perro fue tras ellos a comer tranquilo, la vida ya está hecho, ya está hecho.
El Chavo del 8 salía del trance y se persignaba de forma impulsiva. Tienes que salir de aquí, chavo, por favor. No me dejes aquí, chavito. Si puedes salir, no me dejes aquí. El Chavo no entendía lo que le decía Godínez, pero el Chavo le hizo una promesa. Había dicho que sí. Godínez se había desvanecido. De la puerta ingresaba aquel hombre, traía un cinturón en su mano. ¿Crees que no escuché el ruido que hacías? ¿Crees que no escuché los golpes que le dabas a mi puerta? No vas a salir de aquí. Aquel hombre le daba golpes al Chavo del 8 con ese cinturón. Los golpes iban a su cara, a su cuerpo, a sus glúteos. Comenzó a darle puñetazos en el pecho y en los brazos. Llegó un momento en el que el Chavo perdió el conocimiento. Chavo, chavito, chavito, despierta. El Chavo reconoció esas voces, eran Patty y la Popis. El Chavo apenas tuvo fuerzas para levantarse, aunque siempre le dieron miedo los fantasmas. Sabía que ellos no estaban allí para hacerle daño. A Patty le corría un hilo de líquido rojo por su nuca y cuello, tenía marcas como de dedos en su cuello, marcas moradas, y un agujero algo pequeño en su frente. La Popis tenía el pecho de su vestido manchado de líquido rojo. Pudo ver varios agujeros de los cuales escurría líquido rojo. Estuviste dormido 3 días, chavito, tienes que comer, no te rindas por favor, prométenos que vas a salir de aquí. El Chavo les preguntaba con su voz débil, ¿qué les pasó? Patty y la Popis abrazaron al Chavo y de nuevo una luz lo deslumbraba. La Popis y Patty estaban abrazadas en una esquina de aquel sucio cuarto. Aquel hombre dibujaba pentagramas en las paredes, en su otra mano cargaba una escopeta, y en su cintura un revólver. Cuando terminó de dibujar esos pentagramas, aquel hombre se había hincado, dio las gracias y se levantó, tomó a la Popis y le decía que se parara pegada a la pared. Frente a uno de sus pentagramas, levantó su escopeta y apuntó a su pecho. El arma se había disparado, aquel pentagrama había quedado pintado con el líquido rojo de la Popis. Tiró su escopeta y tomó a Patty, la lanzaba a aquel colchón sucio y comenzó a apretar su cuello, tanto que casi pierde el conocimiento, cuando de repente, apuntó su arma a su frente y disparó. El Chavo había regresado en sí y comenzó a llorar. ¿Qué quieren que haga? ¿Cómo voy a salir de aquí? Prométenos que nos llevarás con mi tía Gloria y mi tía Florinda. El Chavo llorando asentía con su cabeza. Sus amigas se volvieron a acercar al Chavo y lo abrazaron. Sintió un calor que lo hizo sentir seguro. Ese abrazo emitía el amor que sentía Patty y la Popis por su amigo, el Chavo del 8. Aquel hombre entraba al cuarto, con una bandeja, traía un plato de sopa y 2 tortas de jamón, también le había llevado un refresco. Discúlpame por lo que hice, pero no me obedeciste. Los niños malos deben ser escarmentados. Mientras le decía eso acariciaba su cabeza. Hagamos una cosa, si tú no te portas mal, te haré de comer lo que tú me pidas, ¿te parece? Sí, respondía el Chavo del 8, sumiso. Muy bien, anda come, te traeré tu cena más tarde. Cuando aquel hombre se fue, el Chavo había devorado sus tortas y su sopa. El Chavo del 8 no sabía cuánto tiempo había pasado, con respecto a las veces que pudo ver cuántas veces la luz del sol entraba por su pequeña ventana, diría que probablemente habían pasado 5 días. ¿Qué voy a hacer? Les prometí que no las dejaría aquí, pero ¿a qué se refieren? Nadie me va a buscar a mí, yo no tengo mamá ni papá, nadie va a preguntar por mí, ellos que tenían gente que se preocupaba por ellos y nunca los encontraron, ¿cómo voy a saber en dónde están? Las horas pasaban, la desesperación había crecido en él, se acostó, no podía hacer nada, solo podía llorar, lleno de impotencia. El Chavo se acostó en su cama, ese maldito olor otra vez, siempre que se acostaba, aquel olor se manifestaba. El Chavo se había levantado y cuando se dispuso a levantar su colchón, aquel hombre había entrado con otra bandeja, y otro refresco. Estos últimos días te has portado muy bien, voy a dejar la puerta abierta, pero no puedes subir aún, yo te diré cuando puedas, ¿está claro? Sí, contestaba el Chavo del 8, bueno, come, anda. Aquel hombre subía las escaleras que estaban pasando la puerta, pero esta vez, había dejado la puerta completamente abierta. El Chavo había comido, y tomado su refresco, sin quitar la mirada de la puerta. Algo no andaba bien,
pero sabía que tenía una oportunidad de salir. Él era el más rápido de la escuela, si tan solo pudiera correr a toda prisa fuera de donde quiera que se encontrase, podría salir vivo. Se aseguró de comer absolutamente todo para tener energía. Cuando se levantó y se acercó a la puerta, escuchó una voz: "Es una trampa, chavito". Esa voz era de ñoño. Cuando volteó, ñoño tenía su abdomen abierto de arriba hacia abajo. Pudo ver sus intestinos, su estómago y parte de su hígado, pero el chavo no sabía mucho de anatomía, solo pensó: sus tripas. No subas, chavito, es una trampa, te dijo que no podías subir, está allá arriba, esperándote listo para castigarte por chavo. Y este entró en un trance, vio a ñoño sin ninguna lesión. Aquel hombre había dejado la puerta abierta, ñoño no había comido nada de lo que le habían traído, vio una vía libre para escapar, habían dejado la puerta abierta. Cuando subió las escaleras, aquel hombre estaba en una silla, tenía una máscara, no tenía playera, tenía un cinturón en su mano y un enorme cuchillo en su cinturón. Cuando vio a ñoño entrar a su sala, se levantó y lo golpeó con el cinturón en su cara. De una patada tiró a ñoño por esos 15 escalones y bajó hacia el cuarto donde era cautivo. Su pierna derecha se había roto. Te dije que los niños desobedientes tienen su merecido, que nunca se pueden portar bien. Estoy harto de ustedes. Pero su sacrificio me traerá todo lo que quiero. Estarás con mi señor en un momento. ñoño pedía piedad, que lo dejara ir, pero aquel hombre sacó su cuchillo, lo ofreció a Satanás y lo clavó en su vientre. De un solo tajo había abierto el abdomen de ñoño, todo en su interior salía de él. El chavo regresaba del trance, abrazó a su amigo. Perdóname por todas las veces que te dije pelota, perdóname porque te molestaba ñoño. ñoño levantaba sus brazos y abrazaba al chavo. Prométeme que me llevarás con mi papi, chavito, por favor. Entonces ñoño se desvanecía. El chavo regresaba a su cama, se volvía a acostar, la cámara enfocaba a aquel sujeto, no tenía playera, su cinturón en mano y un cuchillo en su cintura. Las horas pasaron y el chavo no subía, entonces se quedó dormido. La escena cambiaba y mostraba a don Ramón, doña Florinda y al señor Barriga, reunidos. Tenemos que hacer algo, yo vi ese maldito auto, cuando hicimos la reunión con el profesor Girafales y los maestros, el director de la escuela había dicho que había visto el mismo auto, les di el número de las malditas placas. Doña Florinda no ponía mucha atención, su mirada parecía perdida en la nada. Si necesita que vaya con usted a buscar a los niños, señor Barriga, me apunto, caray. Chilindrina, mi escopeta. La Chilindrina buscaba la escopeta de su padre y se la entregaba. Doña Florinda, por favor, tiene que salir de ahí, haga un esfuerzo por favor, tenemos que buscar a los niños, por favor, debemos hacer algo, decía el señor Barriga, pero doña Florinda seguía con su mirada perdida. Don Ramón y el señor Barriga se levantaban y se disponían a salir. Chilindrina, mijita, quédate con doña Florinda, en las condiciones que está, creo que debes cuidarla, mijita, no vamos a tardar. Papito, por favor, ten cuidado, papito. Sí, mijita, no te preocupes, todo estará bien. Don Ramón y el señor Barriga salían de la casa y subían al auto del señor Barriga. El chavo había dormido alrededor de 2 horas, ya no había más que la luz que entraba de la sala de aquel hombre. Ese olor otra vez, ya estoy harto. El chavo del 8 se había levantado. Chavito, chavito, escuchó una voz. Sí, había reconocido esa voz, era la voz de su mejor amigo, era la voz de Kiko. Cachetes de marrana flaca, decía el chavo conteniendo sus lágrimas. Kiko tenía un corte en su garganta, tan profundo que parecía que casi su cabeza fue separada de su cuerpo. Un silencio había envuelto a ambos. Cuando el chavo se dispuso a hablar, Kiko lo interrumpió. Perdóname, chavito, ¿de qué hablas?, preguntaba el chavo del 8, perdóname por todas las veces que te dije pobre, perdóname por todas las veces que traía algo de comer y no te daba, por no prestarte mis juguetes y por molestarte en la escuela. Lágrimas caían del rostro de Kiko. Extraño a mi mami, chavito, había querido hablar contigo pero me sentía culpable, perdóname, chavo. El chavo del 8 había extendido su mano hacia Kiko, este lo miró, inseguro, tomó su mano y el chavo le
me sonreía, después abrazaba a Kiko. Kiko, dime cómo los ayudo. ¿Dónde están Kiko? Kiko se acercaba a la cama del Chavo del 8, y la señalaba. El Chavo tomaba aquel colchón y lo movía, unas maderas cubrían una gran masa de tierra debajo de ellas, el Chavo comenzaba a mover esas maderas, intentando hacer el menor ruido posible. Cuando las había quitado todas, había comenzado a escarbar con sus manos la tierra. A los pocos segundos, una calceta se asomó, la había reconocido, era la calceta de su amigo. Tomó una madera y se ayudó de ella para poder mover más rápido la tierra. El Chavo había descubierto todo el cuerpo de su amigo, comenzó a escarbar con más fuerza, el cuerpo de Ñoño se hacía presente, los cuerpos de la Popis y de Patty se hacían visibles, o al menos las reconoció por sus ropas. Cada vez escarbaba con más fuerza, y pudo ver las ropas de Godínez, casi hecho hueso por completo. La escena mostraba a Don Ramón y al señor Barriga, patrullando, buscando un Volkswagen amarillo con placas TB 24189. Ya habían pasado varias horas, ya pasaban de las 11 de la noche, habían recorrido casi toda la colonia, ya estaban cansados, desesperados, llegaron a una zona donde todo era terracería, las casas estaban muy separadas entre sí, en este punto ya estaban alerta, sabían que era una zona peligrosa, examinaban y escaneaban todas las casas con detenimiento, pero ninguna con aquel auto. Ya habían pasado 15 minutos y estaban por dar la vuelta e irse, cuando de pronto, señor Barriga, allá. La escena cambiaba y mostraba al Chavo del 8, estaba llorando, sus amigos estaban a sus pies, sus caras ya no mostraban sufrimiento, era como si estuvieran dormidos. De repente, todos habían aparecido detrás de él, el Chavo abrazaba los cuerpos de sus amigos, lloraba desconsoladamente. Los extraño mucho, voy a sacarlos de aquí, se los prometo. Las almas de sus amigos tocaban su espalda, de pronto dejó de sentir a sus amigos. Cuando volteó, vio a aquel hombre, con su cuchillo en mano. ¿No se supone que debías ver eso? Nadie te dio permiso de husmear allá abajo. El Chavo había puesto sus manos atrás de él, buscaba a tientas la madera con la que movió la tierra. Ya es hora, mi señor exige tu vida, Chavo. Aquel hombre se acercaba al Chavo con ese cuchillo levantado. Cuando se agachó, el Chavo había dado un golpe a la cara de ese hombre, lo hizo con tanta fuerza que la máscara había salido de su rostro. El mundo se detuvo por un momento, ese hombre volteó a ver al Chavo, el Chavo se paralizó, abrió los ojos de par en par, había reconocido a ese hombre, vio su rostro con tanta claridad que no pudo decir nada. Profesor Girafales, es usted. El profesor había soltado un puñetazo a la cara del Chavo, el Chavo se había mareado, no podía moverse, el profesor lo arrastraba de su pierna y lo ponía al centro del cuarto, comenzaba a dibujar un pentagrama alrededor del Chavo del 8, cuando lo terminó, comenzó a dibujarlos en las paredes. Cuando terminó el segundo pentagrama, el Chavo pudo retomar su conciencia, como pudo se levantó, la puerta sigue abierta, es mi oportunidad. El Chavo se levantó y corrió hacia las escaleras. ¡Ey, ven acá, maldito niño!, gritaba el profesor Girafales. Cuando llegó a la sala del profesor, un perro casi alcanzó a morderlo. Afortunadamente la correa con la que lo habían amarrado estaba corta. La escena mostraba a Don Ramón y al señor Barriga. Estaban estacionados al otro lado de esa casa, un terreno baldío, cercado. La casa parecía tener las ventanas tapadas con bolsas negras. Al fondo, en una especie de garage, un Volkswagen amarillo, tenía las mismas placas que había visto el señor Barriga. Hay que hablar a la policía, decía el señor Barriga. Los niños pueden estar en peligro, debemos entrar ya, decía Don Ramón. No se trata de un demonio, es un hombre, no creo que resista las balas, tenemos que hacer algo ya, señor Barriga. La escena regresaba al Chavo, no pudo librar a ese perro y entonces el profesor Girafales lo había tacleado. El Chavo del 8 salió proyectado a una mesa, había tirado varios platos que estaban acomodados. Afuera, Don Ramón y el señor Barriga habían oído el ruido. La escena volvía a cambiar, el profesor Girafales tomaba al Chavo y lo lanzaba
hacia su sala, había pasado por arriba de su perro que no paraba de ladrar. El chavo vio dos cuartos abiertos a los lados de ese pasillo. El profesor Girafales soltaba a su perro y este corrió hacia el chavo del 8. El chavo ingresó al cuarto de la izquierda y se encerró. El perro ladraba frenético a esa puerta. El profesor sacaba unas llaves y tomaba un hacha de su sillón. Cuando estuvo por ingresar la llave al cuarto donde el chavo se había encerrado, escuchó unos pasos. Don Ramón y el señor Barriga habían saltado la reja y se acercaban a la casa. Intentaban no hacer ruido, pero había muchas latas de cerveza regadas por todo el patio. Lo que los consolaba era que por lo menos aquel perro que escucharon hacía más ruido. Don Ramón y el señor Barriga se acercaron a la puerta de la entrada y con cuidado el señor Barriga abrió la puerta y Don Ramón asomaba la escopeta. No vieron a nadie, solo un perro ladrando hacia una puerta. El perro desvió la mirada hacia ellos y se lanzó. Don Ramón había disparado su escopeta a la cabeza del perro. Don Ramón solo tenía 2 balas en su escopeta. Don Ramón entró a la casa. El chavo no podía respirar, luchaba porque la garrotera no se apoderara de su cuerpo. Pase señor Barriga, decía Don Ramón, cuando se dio la vuelta para mirar al señor Barriga. El profesor Girafales había salido del otro cuarto y había clavado el cuchillo en la espalda de Don Ramón. Don Ramón dio un grito de dolor y sus músculos se habían contraído tanto que disparó su última bala. Don Ramón había caído al suelo. El señor Barriga dio al profesor Girafales: «Profesor». Antes de acabar su oración, el profesor iba hacia él, con el hacha en su mano. El señor Barriga, sin pensarlo, corrió hacia el profesor también. Pudo detener la mano que cargaba el hacha. Era un esfuerzo de ambos por ver quién tenía más fuerza. Ambos forcejeaban. «Profesor, ¿qué demonios está haciendo? Es un maldito degenerado». «¿Qué peta madre?», estaba pensando. El chavo había oído la voz de Don Ramón y el disparo, pero no podía moverse. Cuando escuchó la voz del señor Barriga, el aliento volvió a él y salió del cuarto. Vio a Don Ramón en el suelo, con un cuchillo clavado en su espalda. Escuchó un alboroto en el otro cuarto y vio al señor Barriga y el profesor peleando. El profesor intentaba clavar el hacha en el señor Barriga. El chavo se había lanzado contra el profesor y le daba puñetazos en su espalda. Cuando el profesor sintió al chavo, este dejó de forcejear con el señor Barriga y golpeó al chavo en su cara. El señor Barriga aprovechó para darle un golpe al profesor en su rostro, pero de poco sirvió. El profesor había lanzado el hacha al hombro del señor Barriga. Cuando libró el hacha, líquido rojo salió a borbotones del señor Barriga. Se tomaba el hombro y comenzó a tropezar. El chavo había tomado vuelo y asestó un golpe en los testículos del profesor. Este dio unos pasos hacia atrás, con las últimas fuerzas que le quedaban al señor Barriga. Este precipitó un gran mueble de madera encima del profesor. El mueble había caído encima del profesor. El mueble estaba lleno de libros y revistas. Había quedado encima de su abdomen y piernas. El señor Barriga se desplomó encima del mueble. El profesor Girafales había dejado caer su hacha. El chavo corrió a la salida. Cuando estaba en el patio, se detuvo por un momento, recordó la promesa que le había hecho a sus amigos. Su corazón latía en su garganta, lo asfixiaba. Ya había salido, era solo cuestión de encontrarse con alguien e ir a la policía, pero era solo un niño huérfano. ¿Quién le iba a creer? Su promesa, hice una promesa. Entonces el chavo regresó a la casa. El profesor gemía de dolor, intentaba mover ese mueble pero era muy pesado. El chavo había bajado a ese cuarto, tomó el cuerpo de su mejor amigo, con gentileza lo puso sobre sus hombros y comenzó a subir las escaleras. Antes de salir, vio a Kiko parado a un lado de las escaleras. «Gracias, chavito». Cruzó la sala y salió con el cuerpo de su amigo y lo puso con gentileza en el suelo. Regresó a toda velocidad a aquel cuarto. El profesor se había quitado el saco e intentó alcanzar su hacha. La escena mostraba al chavo, tomaba el cuerpo de Patty, la ponía en sus hombros y subía las escaleras. Patty había aparecido a un lado de las escaleras. «Gracias, chavito». El chavo había salido y dejó el cuerpo de Patty junto con Kiko. Regresó a ese sótano
sótano, el profesor había alcanzado su hacha, una sonrisa se dibujó en su rostro, dio un golpe con su hacha de aquel mueble, un gran trozo de madera se había soltado. La escena mostraba al chavo tomando el cuerpo de la Popis, sus piernas temblaban, la energía se estaba acabando en él, pero la adrenalina le daba más energía. El profesor daba otro golpe a la madera y otro pedazo se soltaba, el chavo subía las escaleras con Popis en sus espaldas. Popis había aparecido al lado de la puerta, gracias chavito, y el chavo había salido y puso con mucho cuidado a Popis en el suelo. Otro golpe al mueble con el hacha, el profesor sentía cada vez más libres las piernas, el chavo llegaba al sótano, con todas sus fuerzas puso a ñoño en su espalda, se dirigió a las escaleras, ñoño había aparecido, gracias chavito, al chavo le costó el doble de tiempo subir las escaleras, ya no tenía aliento, logró llegar al patio y puso a ñoño con cuidado en el suelo, fue al sótano, un último golpe a ese mueble, el profesor se había liberado, se levantó y salió del cuarto. El chavo tomaba el cuerpo de Godínez, lo puso en su espalda y cuando volteó, tropezó. En la puerta estaba el profesor Girafales, sus ojos inyectados en sangre, miraba al chavo, se acercaba a él, morirás maldito, morirás. El chavo cayó con el cuerpo de Godínez y se arrastraba hacia atrás, cuando el profesor estuvo a 2 pasos, y lanzó el golpe con el hacha hacia el chavo cerró los ojos, pero nada pasó. Cuando abrió los ojos, algo estaba deteniendo al profesor, eran sus amigos, el profesor estaba atónito, miraba con horror a aquellos niños a los que les había quitado la vida, de pronto, todos ingresaban al cuerpo del profesor, el profesor comenzó a vomitar unas luces blancas que entraban a aquel agujero debajo de lo que había servido como cama al chavo, muchos cuerpos salían. Pudo ver a Elizabeth, pudo ver a unos niños que no conocía, pudo ver salir a hombres y mujeres de ese agujero, todos se juntaban. El chavo pudo ver cómo sus cuerpos se juntaban en uno solo. Se había creado una especie de animal, el chavo no sabía describir eso que estaba viendo, parecía un gorila o algo así, no tenía pelo, unos colmillos enormes salían de su boca, sus brazos eran tan enormes que medían casi lo mismo que el profesor, por todo el cuerpo de esa cosa, los rostros de todas esas personas, miraban enojados al profesor, pero ¿qué demonios es eso? ¿Qué es esa porquería? Gritaba el profesor. Como si de un milagro se tratase, el señor Barriga iba bajando las escaleras, pero ver esa cosa lo petrificó, esa cosa gruñía de una manera indescriptible, el profesor corrió hacia las escaleras, pero esa cosa lo había tomado de los brazos, comenzó a tirar de sus brazos tan fuerte que se escuchó un crack, los brazos del profesor habían sido arrancados por esa cosa, las acercó a su boca y se tragó los brazos, los gritos del profesor Girafales eran desgarradores, se combinaban con los rugidos de esa cosa. Cuando terminó de comer sus brazos, lo levantó, lo había tomado del pecho y la cintura, tiraba de él, un último grito tan horrible que casi se desmaya. El chavo había salido del profesor, se escuchó como si algo se rompiera y el profesor había sido partido en 2 partes, aquel monstruo había lanzado las piernas cerca de donde estaba el chavo del 8, los intestinos habían quedado regados por todo el cuarto, esa cosa se había tragado la mitad superior del profesor. Cuando terminó de comer, se acercó al chavo del 8, el señor Barriga se lanzó frente al chavo y gritaba, "¡No!", pero aquel monstruo solo veía con curiosidad al señor Barriga, con mucha gentileza los apartó e ingresó al agujero, muchas luces salieron de ese agujero, eran libres, salían de esa casa, de ese sótano, el chavo se estaba quedando dormido, ya no tenía fuerzas para mantenerse despierto, entonces cayó al suelo. Luchaba por no dormirse, todo estaba borroso, de pronto, sintió que flotaba, sintió que era levantado por el aire, cuando abrió un poco los ojos, vio a sus amigos, era como si todo hubiese vuelto a la normalidad, brillaban de un color blanco, no sentía miedo, todos lo veían felices, lo subían por las escaleras, pasaron por el pasillo, vio que pudo salir de la casa, en los brazos de sus amigos y entonces, se quedó dormido.
El señor Barriga cargaba al Chavo del 8, con cuidado lo había metido a su carro, lo había recostado en el asiento trasero, ingresó a la casa y marcó a emergencias. La escena cambiaba y mostraba a muchos policías y ambulancias en el domicilio. Ya veo, entonces fue este profesor, ¿y este niño? Antes de contestar, vio que sacaban a don Ramón en una camilla, había sobrevivido, estaba delicado pero fuera de peligro, volvió a ver al oficial, no se preocupe, yo me haré cargo de él de ahora en adelante, nada le va a faltar, mi hijo estaría agradecido con él, la cámara enfocaba a todos desde el cielo y entonces, todo acabó.